sacrificio, comunión, ayuno. Son cosas fundamentales para nosotros, importantes. De lo contrario, vas a sucumbir simplemente en el primer intento. La experiencia nos lleva a decir esto, que ha habido mucha gente en los grupos de oración de todo el mundo que hablan y oran muy bonito, pero como dice el dicho, son candil de la calle y oscuridad de la casa. Vas a encontrar que en las iglesias hay gente que va y reza y tú los miras y piensas, oh, qué santidad de mujer. Y en esos días estaba en mi pueblo y había una señora con su esposo y llega una niña, le dice, ay, Rosa, cómo te admiro, tú eres tan santa, cómo oras tan lindo. Y el esposo dice, tú no la conoces. Yo espero que dejes el hombre viejo, la mujer vieja, que cambies. Porque la idea no es solamente orar y levantar las manos. La idea es mostrar que realmente es el Espíritu de Dios que vive en mi casa, porque lo he recibido. He sido bautizado en el Espíritu de Dios. La idea es de que camines con fuerza. Camines siempre en victoria, levantando la cabeza y no mirando hacia atrás, porque no te pase lo que le pasó a quien. Se escribe L-O-A. ¿Qué le pasó a ella? Y volteó y se convirtió en estatua de sal. Que no te pase a ti eso, que has comenzado a conocer al Señor. Que no te pase eso en tu casa, que has conocido al Señor. Que no te pase que te coja desprevenida, bueno, te agarre desprevenida. Porque el chamuco no pierde una. Jamás va a perder una. Porque lo que menos le interesa es que tú conozcas más quién es Jesucristo, el ser viviente, el Hijo de Dios vivo. Cuando tú comienzas a analizar todo eso, te das cuenta que a pesar de que hayas tanto sufrimiento, tanto dolor, a pesar de que haya tantos ataques en tu hogar, porque Jesucristo lo dice, yo no vine a traer aquí paz. Pero la paz no es como tú la estás pensando. La paz es algo que se nace aquí, está aquí dentro. Te lo está diciendo que cuando tú comienzas a conocer a Dios, al principio va a haber división, porque no te van a entender, porque quieren recordar la mujer vieja que había sido, quieren recordar el hombre viejo que había sido, quieren que seas igual como antes. Y entonces comienzan a hacer un poco de división. Pero eso no va a ser por mucho. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Y cuando tú comienzas a orar por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus amigos, por todas las necesidades que tienen, tarde que temprano aquel otro cornudo va a rendirse, porque vive y reina el poder de Dios. Amén. Cuando tú comienzas a caminar en el Señor, no demora aquella señora o aquel señor a juzgarte.
Y era lo que le decía al principio de la charla. Hay gente que, al igual que el pueblo de Israel, crea su propio becerro de oro. Algunos dirían una vaca sagrada. Y hay muchas vacas sagradas en nuestros hogares. ¿Me entienden esa expresión, verdad? Muchos elefantes blancos. Muchas cosas que no nos damos cuenta. Y entonces sucede que en los hogares se comete la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Adorar dioses falsos. Claro, tú eres católico. Y dice en el Éxodo, no harás imágenes de Dios en el cielo y en la tierra. Y entonces, como yo comienzo a conocer a Jesucristo, como yo comienzo a conocer a Dios, no falta aquel que te diga, hey, esa imagen de la Virgen es idolatría. No falta aquel que te diga, esa imagen de ese Jesucristo que está allí es idolatría. No falta. ¿Por qué? Porque tú apenas estás caminando con el Señor. Y resulta que nosotros los católicos, esto no es idolatría. Para nosotros los católicos, la imagen de la Virgen no es idolatría. La idolatría real es aquello que reemplaza el amor de Dios, que reemplaza el valor de Dios. Por ejemplo, he visto hogares donde compran un carro de último modelo, donde el señor que compró el carro le dedica todo su tiempo al carro, le gasta todo el dinero en llantas, le gasta todo el dinero en rines y no quiere que nadie ni sus hijos toquen su carro. ¿Dónde está ese Dios de él? En la troca. En aquella señora que se compra sus Gucci, su escoba Gucci, o se compra sus zapatos Gucci o su bolsa, o el Coach, y no quiere que nadie se lo toque, que nadie se lo agarre ni prestado. Eso es idolatría, porque no puede reemplazar el valor de Dios ahí. Hay otras cosas que nos hacen idólatras, y es, por ejemplo, cuando tú colocas a tu hijo en un pedestal y la tremenda desilusión es que te das cuenta que no es Dios, es un ser humano, y comienzas a desencantarte, a desilusionarte. Tremendo vacío te queda, porque colocaste las cosas de Dios en un ser humano. Eso es idolatría. Pero esto es arte, y el arte se valora, y el arte nos estimula. ¿Me entienden? Hay muchas cosas que nos hacen reflexionar sobre que estamos luchando con muchas cosas, pero lo que nos hace fuertes es el Espíritu de Dios. Y nos hace fuertes, ¿por qué? Porque no solamente nos encontramos con guerras espirituales en el trabajo, en el diario de nuestra vida, sino también en nuestro hogar. Y cuando comienzas a conocer a Jesucristo, te das cuenta que aquello que hacías no era correcto.
¿Me entienden? Dios está sobre todo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Mira lo que están diciendo. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Cuando el Espíritu de Dios habita en ti, entiendes profundamente lo que estás diciendo. Amar es entregarse. Amar es abandonarse. Amar es ser uno con Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, y sobre Él tendrás todo. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú te revistes de las armas del Espíritu de Dios, esas armas comienza entonces lo que dice San Pablo, a mostrar los frutos del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu de Dios? Son 3 virtudes especiales: caridad, fe y esperanza. Cuando tú comienzas a vivir eso, te vas a dar cuenta que todo lo haces por amor. Cuando tú comienzas a orar, lo haces porque tienes la esperanza en ese ser. Cuando tú comienzas a entender eso, vives en fe. Significa que estás armada del Espíritu de Dios y no de otras cosas. Cuando te armas del Espíritu de Dios, eres capaz de torear al cornudo. De lo contrario, no hagas nada que no sea realmente fuerte, porque con Él no se juega. Y cualquier promesa que tú le hagas a Dios, se tiene que hacer. Pero las promesas, Dios las entiende igual que una mamá o un papá cuando un hijo le promete algo y no lo cumple. ¿Me entienden? Significa que te tienes que revestir de fuerza para seguir luchando, porque es una lucha diaria contra el pecado. Armarse constantemente del Espíritu de Dios. Armarse de esa fuerza. Por eso es importante, recuerden esto: la oración, la lectura de la Biblia, la comunión, la confesión, el ayuno, el sacrificio. Y yo diría otra cosa más: la formación. ¿Cuántos de ustedes leen un libro espiritual? ¿Cuántos de ustedes dedican a hacer algo de formación? Cuando tú comienzas a formarte, te vas a dar cuenta que todo va a ser posible porque vas caminando en el camino correcto. Dios nos da la capacidad, el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos abre el entendimiento, el Espíritu de Dios abre nuestra capacidad de ver las cosas. El Espíritu de Dios está en nosotros y esa es la armadura que tenemos. No luchamos contra cosas físicas, luchamos contra seres que no vemos. Y nos tenemos que armar de lo que te acabo de decir: oración, comunión, Biblia, ayuno, oración. Todo eso para encontrar el camino con Dios. Amén. Déjeme contarle otra experiencia. Conocí una pareja joven cuya hija, son ellos líderes de la renovación, cuya hija estaba en internet
y estaba en las noches chateando, yo no sé qué estaba haciendo la muchacha. Total que la niña comenzó a cambiar sus actitudes y su hija comenzó a cuestionar al papá y a la mamá. Y ellos se dieron cuenta que era por el internet, pero a un joven no solamente se le dice voy a cortarte el internet, porque no podemos cortar la tecnología. ¿Entienden? A un joven no se le puede decir no salgas porque más lo hace. ¿O es la experiencia de ustedes? Acuérdate cuando tu mamá te decía, ay hija, no te vayas que no hace hombre. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ese hombre es un borracho y mira, ¿qué hicieron? Seguro que llegaron y te robaron, ¿verdad? Y te fuiste. Bueno, esos jóvenes, esa jovencita estaba muy confundida. Y ellos comenzaron porque conocían el poder de Dios. Y comenzaron a orar. Y comenzaron a decir, Señor, cubre con tu sangre esta casa, cubre con tu sangre puertas, ventanas, techo, piso, pared, cubre con tu espíritu, Señor, todas las energías que hayan en esa casa, cubre con tu sangre, Señor, los cables de telefónicos, la vía de internet, cubre, Señor, con tu sangre, aparta todo aquello que no sea tuyo, Señor, cubre con tu sangre todo, en las noches haz que todo se cubra, Señor, por tu bondad, cubre, Señor. Ellos oraban todos los días, cada rato, cada momento, iban a misa por su hija, oraban por su hija, y ellos oraban y hacían ayuno. Y después de 3, 4 semanas, la niña comienza a decir, ay papi, no sé qué está pasando conmigo. Cada noche que voy a entrar a internet, algo pasa, la internet se apaga. Ya no puedo hablar con mis amigos, no sé qué está pasando. Y ellos sabían qué estaba pasando, era la acción de Dios, el poder de Dios. Por eso, tenemos que tener la fuerza del Espíritu de Dios. Por eso es importante que luchemos, porque no estamos luchando contra cosas fáciles. Son potestades que no vemos. Y tenemos que ser fuertes y revestirnos de la fuerza que Dios nos dio. Porque Jesucristo dijo, no los voy a dejar solos. Les voy a enviar un paráclito. Significa, les voy a enviar a alguien que les va a dar la palmadita para que sigan adelante. Y se llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo resucitado. El Espíritu de Dios vivo. Amén. Por eso, no me gusta a mí ver a gente en la iglesia, personalmente, gente que llega a la iglesia, comienza la música alegre, significa que no has conocido a Dios. Me choca cuando me dicen faltan 5 minutos como me están diciendo ahorita. Es una broma, es una broma. Personalmente, me encantaría ver a todo el mundo en sintonía con Dios. Cuando uno coloca una música como alabaré, alabaré, inmediatamente todos recordamos, levantamos las manos. Es decir, me encantaría que cuando tú veas en la mesa unas velas prendidas en la iglesia, significa que va a ser
o va a estar en unos minutos, va a comenzar la Sagrada Eucaristía. Me encantaría ver que cada vez que tú veas una imagen de Jesucristo, no es para adorarla, sino para recordar que Él, ese cuerpo que tú estás viendo, que es un ser humano, no había fotografías en la época, no había más sino arte, que cuando lo mires, vas a recordar que ese hombre que vivió hace 2000 años, murió por ti y murió por mí, y que su sangre ha sido derramada para que tú tengas la libertad de los hijos de Dios y no seas esclavo de la idolatría y de las cosas que son del chamuco. Amén. Ahora, cuando tú tienes las armas del Espíritu de Dios, cuando tú comienzas a caminar con Dios, vas a encontrar algo muy importante y comienzas a reflexionar. Jesús, que vivió hace 2000 años, que murió en una cruz, que derramó su sangre en la cruz, el hijo de Pepe y de María, el carpintero, al igual que muchos de nosotros nos referimos cuando vemos a alguien que se ha transformado, ha cambiado. ¿Qué me viene a decir este? Yo lo conozco muy bien desde hace años. Yo sé qué hacía cuando se iba a cazar iguanas. Yo sé qué hacía cuando se iba a emborracharse allá en las cantinas. Yo sé qué hacía. ¿Qué me viene a mí a decir eso? No miramos y nunca pensamos que va a haber un cambio en las personas. Y eso mismo le pasó a Jesús con sus amigos cuando llegaba a predicarles y le decían: ¿no eres tú el hijo de Chepe, de Pepe, el carpintero? Yo conozco quiénes son sus hermanos, yo sé quién es él. ¿Por qué? Porque en ellos todavía no estaba el Espíritu de Dios vivo, presente, de Cristo resucitado. Y hoy en día, cuando tú comienzas a conocer a Jesucristo y comienzas a hablar de Dios, no falta aquel que te diga: ¿quién eres tú para venirme a decir eso? Yo te conozco. Lo que no saben es que Cristo cambió tu vida y a Él le debes su vida. Amén. Armados del Espíritu de Dios, armados de esa fuerza del Espíritu de Dios, podemos reflexionar en algo grande. Algo grande que muchos cristianos, mucho antes que nosotros, lo hicieron. Si Jesús, que murió en la cruz, físicamente, humanamente, era el hijo de José y de María, y Jesús, después de resucitar, los apóstoles lo reconocieron como el Dios vivo, entonces, consecuentemente, María, la mujer, la madre de Jesús, no es solamente la madre de Jesús, sino la madre de Dios vivo. Amén. Y por eso los católicos la tenemos. Madre de Jesús y Madre de Dios. Por eso cuando rezamos decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, intercede por nosotros. La consideramos Madre del Salvador. Y Él mismo, antes de morir, le dice a Juan, el discípulo, y eso significa: el discípulo amado es aquel que se ha revestido del Espíritu de Dios, ha entendido sus cosas, se ha armado del Espíritu de Dios y sigue a Jesús hasta la muerte, hasta la cruz. Te lo digo a ti, vas a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Vas a seguirlo porque estás revestido del Espíritu de Dios, y a pesar de que el mundo te diga que no, tú dices sí. A pesar de que veas que tus hijos se hunden, tú sigues diciendo: creo en un Dios vivo que va a sacar a mis hijos adelante. Creo en eso porque soy fiel, soy seguidor de Jesucristo, soy Juan, el discípulo que más ama a Jesús. Amén.
Y cuando entiendes eso, vas a entender que el Espíritu de Dios te ha dado la fuerza y vas a reconocer, al igual que Jesús en la cruz, le vas a decir, ¿dónde está tu madre? Y Él te va a decir, María es tu madre. María es la madre de todos nosotros. María, la madre de Jesús en la cruz, es su madre. Por eso nosotros la llevamos siempre a nuestro lado y pedimos a ella que interceda por nosotros, porque ella supo que es guardar un silencio, supo que es sufrir ante la muerte de su hijo y supo que es gloriarse hasta las últimas consecuencias, como María lo hizo. Amén. Por eso yo te pido, no dejes de asistir a misa, no dejes de recibir la comunión, sea el sangrón padre que viene a la iglesia o sea el dulce sacerdote que viene a la iglesia. No dejes de recibir la comunión, así sea la ministra de Eucaristía, que me cae tan mal, pero tengo que recibirla. No dejes de recibir la comunión, porque es la fuerza vital de tu espíritu. Te armas del Espíritu de Dios. No dejes de orar todos los días, porque con eso te levantas. No dejes de darle gracias a Dios por todo, porque el Espíritu de Dios está ahí. Amén. Por eso es tan importante que entendamos que el sacramento del matrimonio está presente ahí también el Espíritu de Dios, en ese amor. Y en pareja se puede orar juntos y se ora por los hijos, por el hogar, pero sobre todo oramos por bendiciones para el hogar, porque Dios es un Dios bueno y abunda la bondad de Dios en nuestros hogares cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Amén. Me choca cuando me dicen que 5 minutos. Es 6, ok. Entonces, cuando nosotros entendemos todos los valores que tenemos, cuando nosotros entendemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos juntos luchar contra aquellas cosas que no nos dejan ser felices. Vamos a entender que Dios no quiere que haya hambre en nuestro pueblo. Vamos a entender que Dios no quiere que haya sufrimiento en nuestro pueblo. Y hay que buscar la solución. No comenzar a criticar, sino buscar soluciones. ¿Me entienden? Por eso hay monjas que dicen, voy a ser misionera y voy a dedicarme a cuidar a los enfermos de lepra, por ejemplo. No comenzaron a criticar, el gobierno no hace nada por los leprosos. No, yo tengo que hacer algo por los leprosos. Vamos a encontrar que muchos misioneros se van a otros lugares porque necesitan de la palabra de Dios. Y nosotros, revestidos del Espíritu Santo, también tenemos que reaccionar a las cosas que Dios habla, y habla a través del sufrimiento de la gente de nuestro pueblo. Cuando tú veas a un enfermo que está solo, es Cristo solo, porque el Espíritu de Dios te dice, Él es mi hijo y yo quiero que hagas algo por Él. No solamente orar, sino también preguntar, mirar si esa persona tiene algo, necesita algo. Amén. Ya me están echando, ¿ves? Significa que en la iglesia necesitamos constructores llenos del Espíritu de Dios, armados del Espíritu de Dios, para construir ese reino que Cristo